Buenas noches, bienvenidos de nuevo todos, al menos los 100 primeros, a nuestra habitual cita el día lunes a las 7 y cuando se juntan los 100. He estado, mientras llegaba al número de 100, he estado buscando al grupo de Jonathan Linares y no lo he encontrado. Pero vamos a darle la palabra a Jonathan. ¿Está por ahí? Ahí está, Jonathan. ¿Es exposición o es pregunta, Jonathan? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Es exposición, pero tenía alguna duda con nuestro grupo. No, es que aparece la manita levantada de Jonathan y lo busqué en los grupos que faltan y no lo encontré. Pero bueno, si es parte del grupo de ustedes, en un momentito principiamos. Les doy la bienvenida a todos los que puntualmente y a los que no también, por supuesto, después de una prolongadita ausencia, porque tuvimos feriado el miércoles pasado. Nos vemos de nuevo en nuestra habitual videoconferencia. No quiero pasar desapercibido el resultado obtenido por las dos estudiantes que se examinaron el 15 de septiembre. Muy buena nota, lo celebro por ellas y por lo puntual que fueron al comparecer al suplicio que representa pasar un examen subjetivo. Le doy la bienvenida a mi copiloto, el profesor Herbert Chen. Gracias, licenciado, igualmente es un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Y a todos ustedes, bueno, de nuevo, bienvenidos a esta sesión. Vamos a escuchar ahora al grupo de Jonathan Linares. Sigo no preocupado, sino yo ya contento por la respuesta de nuestros amigos que estaban sufriendo algunos quebrantos de salud. Espero que ya todos estemos en el número que iniciamos, que todos estén bien de salud. Así que, Jonathan, perdona, lo busqué. ¿A qué grupo pertenece, distinguido amigo? Creo que Jonathan no le escucha, pero somos el grupo número 6. Está en... Ok, déjeme ver. Es que no me aparece. Pero Jonathan forma parte del grupo de ustedes. ¿Fue incorporado después? No, licenciado. Sí forma parte del grupo. Que es López, su primer apellido. Perdón. Lo busqué ida y vuelta. Es muy bien. Jonathan Jeffrey López Linares. Muy bien. Bueno, lo ubico. Le cedo la palabra con muchísimo gusto al grupo número 6. Imagino que es un tema bonito, así que quedan en uso de la palabra. Buenas noches, licenciado Cruz, licenciado Herbert, compañeros presentes. No sé si me escuchan.
Perfectamente, Marlene, Sí, Marlene. perfectamente. Muchas gracias. Como presentación, pues somos el grupo número 6 y a nosotros nos tocó tratar el tema de si hablamos de una especialización de la auditoría, entonces, ¿en qué consiste la auditoría pública o gubernamental? Mi nombre es Marlene Jocelyn Rodas Gómez, me identifico con carnet 2015-04714. Bueno, la auditoría pública, continuando, siguiente diapositiva, por favor. Ahí estamos. La auditoría pública gubernamental, pues consiste en la revisión del desarrollo económico de una entidad pública, tomando en cuenta los ingresos y gastos que ha generado desde su contabilidad, auditando principalmente la gestión de los fondos públicos, determinándose si se ha llegado al logro de los objetivos. A su vez, su control interno debe seguir las pautas establecidas por la ley, regulándose principalmente la tramitación de presupuestos, la revisión y examen que llevan a cabo las entidades fiscalizadoras superiores a las operaciones de diferente naturaleza que realizan las dependencias y entidades del gobierno central, estatal y municipal para el cumplimiento de sus atribuciones legales, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Pues también trataremos sobre las normas para el sector gubernamental, pues estas son el elemento básico que fija las pausas técnicas y metodológicas de la auditoría gubernamental, porque ayudan a desarrollar adecuadamente un proceso de auditoría con las características técnicas actualizadas y el nivel de calidad requerido para los avances de su profesión, ¿verdad? Entonces, estas se clasifican en 5 grupos. Tenemos las normas personales, las normas para la planificación de la auditoría gubernamental, las normas para la ejecución de la auditoría gubernamental, las normas de la comunicación de resultados y las normas para el aseguramiento de calidad. Siguiente diapositiva, por favor. Normas personales. Estas se refieren a los requisitos técnicos, personales y profesionales que debe reunir el auditor del sector gubernamental. Entre esas está la capacidad técnica y profesional, pues se debe poseer una adecuada capacidad técnica, experiencia y competencia profesional. Independencia. Quiere decir que debe adoptar una actitud de independencia de criterio respecto de la entidad y hechos examinados y debe mantenerse libre de cualquier situación. Cuidado y esmero profesional. Se debe actuar con el debido cuidado y esmero profesional durante el proceso de la auditoría. Confidencialidad. Pues esta debe mantener la confidencialidad necesaria respecto a la información que conozca en el transcurso del proceso de la auditoría. Objetividad. Que debe actuar con objetividad durante el proceso de la auditoría. Continuando, siguiente diapositiva, por favor. Están las normas para la planificación de la auditoría del sector gubernamental. Pues esta es la planificación que consiste en desarrollar una estrategia de auditoría que permita adoptar decisiones apropiadas acerca de la naturaleza, oportunidad y alcance del trabajo de auditoría gubernamental, así como identificar lo que se debe hacer, por qué y cuándo. Las normas para el proceso de planificación se dividen en plan anual de auditoría gubernamental. Las unidades de auditoría interna de las dependencias gubernamentales para cada ejercicio fiscal deben elaborar un plan de auditoría interna y con la aprobación de las autoridades superiores de sus respectivas entidades y enviar una copia a la Contraloría General de Cuentas. Tenemos también la planificación específica de la auditoría. Esta implica en desarrollar una estrategia para la ejecución del trabajo a fin de asegurar que el auditor del sector gubernamental tenga un conocimiento adecuado de la entidad que le permita evaluar el nivel de riesgo de la auditoría, así como determinar y programar la naturaleza, oportunidad y alcance del procedimiento a aplicar. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos como número 3 las normas para la ejecución de la auditoría en el
del sector gubernamental. Pues el propósito de esta es orientar la ejecución de la auditoría con base en la planificación específica a través de la aplicación adecuada de técnicas que permitan obtener evidencia suficiente, competente y pertinente para cumplir con los objetivos de cada auditoría. En estas se ubican el estudio de evaluación del control interno, evaluación del cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, actualización del archivo permanente, supervisión de trabajo de auditoría, obtención de evidencia comprobatoria, elaboración de papeles de trabajo, propiedad y archivo de papeles de trabajo, corroboración de posibles hallazgos y recomendaciones, ¿verdad? Que esto lo ejecuta la Contraloría General de Cuentas para cada entidad pública o gubernamental. También tenemos la comunicación de acciones legales y administrativas ante la identificación de hallazgos y solicitud de carta de representación. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos también las normas para la comunicación de resultados. Estas establecen los criterios técnicos del contenido, elaboración y presentación del informe de auditoría del sector gubernamental, que está asegurando la uniformidad de su estructura, así como la exposición clara y precisa de los resultados. Las normas para la comunicación de resultados se dividen en, ya sea en forma escrita, contenido, discusión, oportunidad en la entrega del informe, aprobación y presentación y seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Como número 5 tenemos las normas para el aseguramiento de la calidad. Pues estas normas aseguran que todos los productos y servicios que brinda la Contraloría General de Cuentas y las unidades de auditoría interna del sector gubernamental hayan sido sometidos a un proceso de control de calidad en todas sus etapas. También estas normas se dividen en políticas de calidad, pues estas se refieren a diseñar e implementar políticas y procedimientos que aseguran que los productos o servicios que proporcionen a sus clientes internos y externos posean el mejor estándar de calidad y satisfagan las expectativas. También tenemos el mejoramiento continuo, que deberán evaluar y mejorar las políticas y procedimientos para asegurar la calidad en todas sus acciones. Tenemos también la conciencia de calidad. Estos deben conocer las políticas y aplicar procedimientos ya establecidos para el control de la calidad institucional, y también tenemos el apoyo externo a la calidad. Los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Gracias, Marlene. Buenas noches, compañeros y licenciados presentes. A continuación, vamos a ver lo que son los manuales de auditoría gubernamental, los cuales son 3. El manual de auditoría de cumplimiento, manual de auditoría gubernamental de desempeño y manual de auditoría gubernamental de financiera. Nos indican que estos manuales se presentan como una guía de procesos que se deben observar el equipo de auditoría nombrado por la Contraloría General de Cuentas para realizar la actividad de la fiscalización, el cual tiene su fundamento en el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual nos indica que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacentario de los organismos del Estado, los municipios y entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetas a la fiscalización de los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierte o administre fondos públicos. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es a continuación el manual de auditoría de cumplimiento. Este nos indica que se lleva a cabo para determinar si un asunto en particular de la entidad auditada cumple con las regulaciones identificadas como criterios.
Para la realización de una auditoría de cumplimiento es necesario realizar las siguientes etapas. Tenemos los que son aspectos previos al proceso de auditoría: la familiarización, la planificación, la ejecución, la comunicación de resultados y los seguimientos. El objetivo principal de la auditoría de cumplimiento es que proporciona a los usuarios información sobre si los entes públicos están siguiendo las leyes, políticas, códigos establecidos o disposiciones regulatorias, en el cual todo ello contribuye el conjunto de normas permitentes que rigen la materia controlada o la entidad objeto de la auditoría. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación tenemos el manual de auditoría de desempeño, el cual nos indica que es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre las acciones, sistemas, operaciones, programas y actividades que realizan los fiscalizados de acuerdo con los principios de economía, eficiencia, eficacia y si existe un área para mejorar. Para la realización de una auditoría de desempeño es necesario realizar las siguientes etapas, que es la planificación estratégica, la ejecución, la comunicación de resultados y los seguimientos. La razón principal de la auditoría de desempeño es que ayuda a las instituciones públicas en los procesos de toma de decisiones para el mejor aprovechamiento de los recursos públicos. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación tenemos el manual de auditoría financiera, el cual nos indica que se enfoca en determinar la información financiera de una entidad, en el cual presenta de conformidad con el marco de referencia de emisión de información financiera y regulatoria aplicable, el cual esto se logra obteniendo evidencia de auditoría suficiente y apropiada que le permita al auditor expresar un dictamen acerca si la información financiera está libre de representaciones erróneas de importancia relativa debido al riesgo de la comisión de delitos o error. Para realizar una auditoría financiera es necesario de las siguientes etapas: los aspectos previos al proceso de auditoría, la familiarización, la ejecución, la comunicación de resultados y los seguimientos. A continuación le dejo la palabra a mi compañero. Buenas noches, compañeros, licenciado titular, licenciado auxiliar. Me identifico como Edwin Ronaldo Zacarías Pérez, con carnet 2015-04574. Para las entidades fiscalizadoras superiores, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, por sus siglas en inglés, INSOTAI, ha creado un normativo que proporciona principios fundamentales, requisitos y directrices para fiscalizar con altos estándares técnicos a las entidades fiscalizadoras. La Contraloría General de Cuentas adaptó 48 ISAI-GT que están distribuidas en 4 niveles. Para eso fueron aprobadas a través del acuerdo gubernativo A075-2017 de la Contraloría General de Cuentas con fecha 8 de septiembre del 2017. El objetivo de las ISAI-GT es salvaguardar la auditoría independiente y eficaz en el desarrollo de su propio enfoque profesional sobre la base de su mandato específico. Las ISAI-GT están divididas en 4 niveles. El nivel número 1, que son principios fundamentales. Nivel número 2, que son requisitos previos para el funcionamiento de las entidades fiscalizadoras superiores. El número 3, que son principios fundamentales de auditoría. Y nivel número 4, que son directrices de auditoría. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros como grupo vamos a hablar de 9 ISAI-GT, que son las que hablan los manuales de procedimientos, y vamos a iniciar con la ISAI-GT 30, que es el código de ética. Las entidades fiscalizadoras superiores generan altas expectativas y deben ganarse la confianza de las partes interesadas externas, que somos los ciudadanos, organismos legislativo, ejecutivo, auditados y otros.
Por lo tanto, tienen que actuar como organizaciones modelo e inspirar confianza y credibilidad. El Código de Ética tiene la intención de proporcionar a las entidades fiscalizadoras superiores y al personal que trabaja en ellas un conjunto de valores y principios que sirva como fundamento para actuar. Dentro de los valores éticos esenciales tenemos la integridad, la independencia y objetividad, competencia, comportamiento profesional, confidencialidad y transparencia. Siguiente diapositiva, por favor. De ahí hablaremos de la ISAI GT 40, control de calidad para las entidades fiscalizadoras superiores. El propósito del Código de Ética es asistir a la entidad fiscalizadora superior a establecer y mantener un sistema apropiado de control de calidad que cubra todo el trabajo que esta entidad realiza. La ISAI GT usa elementos de marco estructural de control de calidad establecidos. Considera los asuntos de particular relevancia en el ambiente de auditoría en el sector público que afectan los sistemas de control de calidad, siendo los siguientes: responsabilidad de los líderes de la entidad, requerimientos éticos relevantes, aceptación y continuación a las relaciones con el cliente y trabajos específicos, recursos humanos, trabajos de desempeño y monitoreo. Siguiente diapositiva, por favor. También hablaremos de la ISAI GT 100, principios fundamentales de auditoría del sector público. La ISAI GT 100 establece los principios fundamentales que se aplican a toda labor de auditoría del sector público, independiente de su forma y contexto. Tienen por objeto promover una auditoría independiente y eficaz por parte de las entidades fiscalizadoras. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los principios generales tenemos ética e independencia, juicio profesional, diligencia debida y escepticismo, control de calidad, gestión y habilidades del equipo de auditoría, riesgo de auditoría, materialidad, documentación y comunicación. Dentro de los principios relacionados con el proceso de auditoría tenemos la planeación de la auditoría, realización de una auditoría y elaboración de informes y seguimiento. A continuación los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros. ¿Me confirman si se me escucha, por favor? Bien, perfectamente. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros y licenciados. Mi nombre es Jonathan Linares y con carnet 2015-04-886. Le voy a dar continuidad a lo que es la exposición que acaba de terminar nuestro compañero Ronaldo sobre la ISAI GT 400 de las normas aplicables a la auditoría de cumplimiento. La ISAI GT 400 de principios fundamentales de la auditoría de cumplimiento indica que para una auditoría de cumplimiento que se realiza junto con una auditoría de estados financieros, los auditores del sector público deben respetar las regulaciones tanto de las directrices de la auditoría de cumplimiento como de las directrices de la auditoría financiera. El objetivo de esta auditoría de cumplimiento del sector público es permitir a la entidad fiscalizadora evaluar si las actividades de las entidades públicas cumplen con las regulaciones que las rigen. Esto involucra presentar informes sobre el grado de la entidad auditada, cumple con los criterios establecidos. En la siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con la ISAI GT 4000, que es sobre la norma para las auditorías de cumplimiento. Esta nos indica la norma que tiene un propósito doble: proporcionar un parámetro de referencia para la fiscalización del sector público y reforzar la confianza de los actores interesados en las conclusiones de los informes. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente norma aplicable es la ISAI GT 300, que esta nos habla de los principios fundamentales de la auditoría de desempeño. Esta establece el marco de la auditoría de desempeño y sirve de referencia a las ISAI pertinentes. La auditoría de desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas, operaciones, programas u organizaciones del gobierno operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y sobre si existen áreas de mejora.
contiene principios de relevancia para las principales etapas del proceso de auditoría. Dejo con la palabra a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Buenas noches, Rick. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Voy a continuar con la exposición sobre las normas internacionales. Ya me tocó hablar sobre la ISAIGT 1, premisas generales para la auditoría independiente. La institución del control. Estas premisas hablan del control previo y control posterior. El control se lleva a cabo antes de realizar cualquier operación financiera, administrativa y control previo. También es un control eficaz, resulta sano y es un resultado sano, económica, financiera, pública. Las entidades fiscalizadoras superiores, pero también por otras instituciones de control. Los órganos de control interno pueden establecer un seno diferente a departamentos e instituciones de órganos de control externos. No pertenecen a la organización de las instituciones que deben ser controladas. Siguiente, por favor. ISAI GT 3000, normas para la auditoría de desempeño. La primera sección establece el alcance de las normas internacionales para la auditoría de desempeño y las formas en que la EPS puede hacerse referencia a ella. Esto se refiere a que se trata sobre una amplia variedad de temas, métodos de investigación, como un resultado a nivel de detalle de los requerimientos que permite la cierta flexibilidad y margen suficiente a la auditoría. La segunda sección define a la auditoría de desempeño y su objetivo, así como principales básicos del concepto de desempeño. Esto se refiere a que la auditoría tiene como objetivo contribuir a mejorar la economía en eficiencia y en el sector público. También tiene como objeto contribuir a una buena organización en la rendición de cuentas y la transparencia. La tercera sección consiste en requerimientos generales para la auditoría de desempeño. Esto se refiere a que tiene que tener cuidado en mantenerse independientemente de manera que los hallazgos y conclusiones de auditoría sean imparciales y sean vistos de dichas formas por los distintos revistas. Siguiente, por favor. ISAI GT 200, principales fundamentales de la auditoría financiera. El propósito de la auditoría de los principios fundamentales de la auditoría financiera son partes responsables de la información que tiene la materia en cuestión. Normalmente están en los estados financieros. El marco de referencia para auditar estados financieros en el sector público se refiere a que los estados financieros deben ser aplicables a la responsabilidad y los elementos que cuentan partidas específicas de una información. Los principales de la auditoría de los estados financieros están la ética independiente, el control de calidad, riesgo de auditoría, el juicio profesional, materialidad, la comunicación y solo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hemos escuchado, digamos, el tema en función de lo que representa la teoría
en nuestra formación personal. Llevemos la teoría a la práctica, porque si no hilamos las dos, a veces aprendemos muy poco de teoría y aprendemos mucho más de práctica. ¿Cómo enlazar la teoría con la práctica? Bueno, ustedes ahorita que expusieron la teoría, hablaron de una serie de elementos, de características, de modelos, y me parece muy acertado hacer un estudio no solo normativo, sino doctrinario, sobre lo que es una auditoría gubernamental. Pero hagamos el ejercicio de llevarlo a la práctica. Y este es un ejercicio para todos los que estamos presentes. Pongan atención porque es un momento, a veces, para aprender un poquito de algo, basta poner un poquito de atención y estar atento a ciertos chispazos que pueden surgir y nos pueden dar luz para tener un conocimiento más amplio sobre algo. Veámoslo. Por regla general, auditan las instituciones del Estado la Contraloría General de Cuentas, porque es el ente gubernamental encargado de fiscalizar, de auditar todo el ente gubernamental. De manera que, teniendo presente el presupuesto de la nación y la asignación que le ha sido dada a cada ministerio, a cada institución, sea centralizada, autónoma, etcétera, la Contraloría debe verificar, óiganlo bien, que esos gastos se efectúen de manera correcta y acorde a lo que ustedes dicen, dentro de un procedimiento razonable. Eso es lo que ustedes dicen, y lo que yo entiendo como razonable es que deben de llevar deben de llevar de manera correcta los costos y gastos que ejecutan y la manera en que se desempeñan los cuentadantes dentro de una institución. Muchos de ustedes, probablemente se van a desempeñar o se desempeñan actualmente dentro del ámbito gubernamental. Ustedes se encuentran familiarizados con una auditoría de tipo gubernamental. A veces, y con el mayor de los respetos les digo, no resulta ser tan novedosa porque no se actualiza con frecuencia como lo hace la auditoría desde la perspectiva privada. A veces resulta mucho más fácil auditar una entidad gubernamental y resulta más complicado auditar una entidad privada, a veces viceversa. Pero veamos esto, cómo vamos a hacer el cruce. Si un auditor gubernamental realiza una auditoría de campo o de gabinete en una institución, prepara su informe y verifica los resultados. Puede ser que haya encontrado hallazgos, puede ser que formule en función de esos hallazgos algún tipo, diríamos nosotros, de reclamo o una especie de ajuste a los cuentadantes por no manejar bien el presupuesto. Bueno, ahí está el informe. La Superintendencia de Administración Tributaria audita a empresarios, a la mayoría de contribuyentes. Aquí es donde voy a hacer el cruce. Resulta ser que un contribuyente dedicado a labores de construcción de edificios, escuelas de salud, dedicado a la reparación de construcción de carreteras, ejecuta, al ser contratado por una entidad gubernamental,
un proyecto. Y resulta que la SAT le encuentra aquí en el cruce hallazgos a ese proyecto, la valoración del cemento, o sea, más elevado el precio al precio que normalmente se encuentra en el mercado. Encuentra que se gastaron menos quintales de cemento en la construcción de un edificio, una escuela, por ponerles ejemplo. Encuentra que el contribuyente no justifica en sus libros de inventario la cantidad de hierro o de cemento que en apariencia utilizó en la construcción de este bien. Aquí viene el punto medular. ¿Por qué si la auditoría gubernamental encontró buenas, sanas y correctas en su informe las cuentas realizadas por la entidad gubernamental, y en cambio la SAT encuentra que el contribuyente responsable de cumplir con los proyectos que contrató con esta entidad, puede ser una municipalidad, puede ser algún ente gubernamental, tiene ciertos hallazgos que no puede demostrar? En la construcción de una escuela, supuestamente se dice que gastó, le voy a poner 3,000 quintales de cemento, y aparece que las modificaciones a la construcción se gastaron 600. ¿Creen ustedes que es difícil encontrar el hilo de esto? No les pregunto de manera que me respondan como que si fuese una pregunta de examen, sino me gusta su opinión, me gusta que ustedes sean críticos, que sean justos. ¿Qué ocurre cuando por un lado se ve correctas las cuentas y por el otro se encuentran hallazgos abismales? Ciertamente aquí se le está cobrando a un empresario individual ajustes que no puede demostrar o justificar su costo y su utilización. Quiero por lo menos escuchar una opinión. ¿Qué se les ocurre? Estoy hilando el tema de ustedes con algo que va a la realidad, porque en las auditorías gubernamentales es muy difícil, y vaya a saber Dios por qué la Contraloría de Cuentas casi por lo general no formula hallazgos, y si lo hace es porque se gastaron más galones de gasolina, o sea, hallazgos pequeñitos, pero la SAT le encuentra al constructor de un bien que contrató esta empresa esos hallazgos que yo les digo. ¿Qué piensan? Buenas noches, licenciado. Pues a mi criterio, porque yo creo que en las entidades privadas se van mucho a detalle y no permiten que las entidades privadas maquillen los estados financieros, se podría decir. En cambio, en las entidades públicas no van mucho a detalle y no van al trasfondo de las cosas. En cambio, en las entidades privadas regularmente sí, a veces hasta tiene que buscar unos archivos de años anteriores para poderle demostrar que sí se hizo el gasto, sí se efectuó el costo de ciertas cosas, ¿verdad? En cambio, en las entidades públicas, nunca he trabajado en una entidad pública, pero me imagino que no van a ese trasfondo tan a detalle como en los otros casos. Gracias, Edwin. Es una buena opinión. Vamos con alguien más. Este es el momento de encontrar esos puntos que a ustedes les va a corresponder investigar para presentar en sus informes en Almad de alguna ocasión. Estamos hilando la teoría con la práctica. ¿Por qué un empresario en la construcción de un bien aduce haber gastado 6,000 quintales de cemento
cuando la construcción realmente se llevó 300. ¿Será que es para obtener más ganancias? ¿Qué piensan? Sí, yo considero que es por las ganancias, licenciado. De hecho, en estos proyectos que se han hecho del gobierno con respecto a lo que es las carreteras, supongamos que al final salen en una cantidad millonaria, al final realmente no fue tanto lo que se gastó, sino que al final existen estos desvíos de fondos y sobre eso no hay mucho control sobre estos temas ya de proyectos así muy, muy grandes. Gracias, Jonathan. Está cerquita de donde quiero llegar, pero a mí se me hace que Sergio... Buenas noches, licenciado. Espérame, Sergio, deme chance para que Ana Lucía se exprese, porque ya me imagino por dónde va usted. Ana Lucía. Sí, buenas noches, licenciado. Yo considero, pues, que la mayoría de cotizaciones que realiza el Estado siempre van a ser a un precio mayor. Siempre las empresas que le venden al Estado siempre les hacen o les realizan cotizaciones con precios muy elevados. Sin embargo, hay una forma de elegir qué proyecto se va a optar por el proyecto con menor precio, pero realmente pues no es así, ¿verdad? Porque nos mandan 3 cotizaciones y de esas 3 cotizaciones se va a elegir la que sea con un menor precio. Entonces, pero al igual va con precios muy elevados. Entonces, por eso la mayoría de empresas privadas les gusta venderle al Estado porque no le dan los precios reales que se lo dan a un consumidor o a un proveedor X, ¿verdad? Buen punto, Ana Lucía. ¿Alguien más antes de que Sergio? Licenciado, buenas noches. Yo siento que, bueno, en primer lugar, el presupuesto del Estado, pues, al ejecutarlo es muy malo. Veámoslo desde el punto de vista de la ejecución de los recursos bajos, como de menor cuantía. Cuando a nosotros nos pasan el PAC, sinceramente, por un ejemplo, nos ponen que tenemos que comprar 4 lápices a 5 quetzales cada uno, mientras que en el mercado los lápices están a quetzal cada uno, ¿verdad? Entonces, para lograr ejecutar ese presupuesto y tener o sea, es como lo dicen, si uno no lo ejecuta es porque uno tiene una deficiencia en el presupuesto, ¿verdad? Y lamentablemente, primero, los precios no están actualizados desde el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Y ahora, hablando de términos de referencia, como dijo la compañera, lamentablemente hay muchas empresas del gobierno que por sus intereses personales ponen en los términos ciertas características que lamentablemente aquí en Guatemala son muy pocas las empresas que participan, ¿verdad? Y por eso hay unos que votan los términos y ya no se llevan a cabo los proyectos, pero sí hay mucho interés personal dentro de esas ejecuciones de proyectos, ¿verdad? Sin embargo, a las entidades gubernamentales pues no les cae mucho porque primero ellos pues son exentas de IVA, ¿verdad? Y ahora una empresa privada pues ellos lo que tienen que declarar es cantidad, ¿va? De lo que han vendido. Otro buen punto, Carol. Estuvo cerquita de pegarle al centro. Muy bien. ¿Alguien más? Este es el momento en que se expresen, que saquen esa chispa interna porque ustedes, el auditor, miren, por naturaleza es un investigador. El que encuentra hallazgos es porque busca, sin lugar a dudas, es porque revisa, es porque verifica, por eso determina. Un auditor no sé, bueno, por supuesto, ve papeles, indudablemente, los famosos papeles, ve sumas, ve cantidades, pero no es un autómata, ni es un robot. El auditor es un ser con un enorme pensamiento, no solo yo diría profesional, sino sobre pensamiento de realidad. Ustedes mismos lo decían,
no se puede tener un desfase en cuanto a los precios. Se sabe, bueno, y solo que cuesta consultar para averiguar los precios. ¿Alguien más quiere opinar? Licenciado, también hay otro aspecto que se da mucho en las, más que todo en las entidades o municipalidades, ¿verdad? Que ellos les dan un presupuesto, entonces ellos a la manera de que si ellos consumen menos del presupuesto, como se hace una revisión anual, entonces ellos quieren llegar a ese presupuesto porque si no al siguiente año lo que hacen es bajarle el presupuesto a cada entidad, ¿verdad? Justificar. Exacto. Bueno, es otro punto. Todos van en el mismo hilo y esa es la parte bonita. Pero falta algo por ahí que le tiene que poner chispa al asunto. Jennifer, ¿quiere hablar? Lic, buenas noches. Otro punto ya la importante. Felicité por su resultado. No lo escuché, Lic, disculpe. Bueno, lo repito de nuevo, bonita nota. Gracias, Lic. Pues bueno, el otro punto diga. Que sería para también tomar en cuenta es que, así como decían, con 3 cotizaciones, yo he sabido de muchos lugares, ya sea entidades del Estado o privadas o públicas, ¿verdad? En las cuales a la persona que cotiza, que tiene a su cargo las compras, regularmente pide 3 cotizaciones, pero resulta de que o lo vienen y lo quieren involucrar o ya la persona ya no tiene, como no tiene sus principios bien fundamentados, ¿verdad? Y se deja involucrar en que la persona que le va a vender le dice, mira, si usted me compra, si usted me beneficia a mí, yo vengo y yo le ofrezco, por decir algo, una fotocopiadora, o le doy papel extra, o le doy algo para su casa, ¿verdad? Para querer venir y hacer que la persona se quede con ese proveedor. Y referente a las cotizaciones, lo que hacen es que se inventan los nombres de los proveedores. Si la persona que se va a quedar con la cotización va a cobrar 1,000 quetzales, a la cotización número 2 le ponen 2,500 y a la número 1 3,500, ¿verdad? Y también puede ser que le ofrecen parte del dinero sobre la compra que se va a hacer. Mire, yo cobro 1,000 y le doy 500 a usted o le doy 200, ¿verdad? Porque la verdad que sí, eso se da mucho, licenciado. Jennifer, la vamos a nombrar en la SAT. Vamos a ver, alguien más, Brenda María, apareció. Yo he visto situaciones como las que dice Jennifer, no porque haya trabajado en el Estado ni cosa que se le parezca, pero sí me he enterado de muchas situaciones. ¿Por qué consumen más? Porque yo digo que hay una atomización de corrupción. Muchas personas, lo he visto en el hospital, y dicen, ay, hay mucho azúcar, me llevo un poquito. Hay mucha gasolina, me llevo un poquito. Y así van inflando los gastos y se va consumiendo más de lo que debería consumirse. Aquí por mi casa se hizo una obra municipal y aquí en mi casa guardaron unos ladrillos. Ay, licenciado, los ladrillos iban bajando porque la gente estaban a la intemperie y la gente venía a traer los ladrillos porque eran de la MUNI. Entonces, hay personas inescrupulosas, o sea, la corrupción no solo es a grandes escalas, sino que también empieza con pequeñas cosas y así inflan los precios, o sea, inflan el gasto, que no es realmente lo que se gasta. Gracias, Brenda María. Ya le entramos al asunto. Sergio, exprésese. Sí, yo opino, que lo que pasa es que en la empresa pública es más difícil o no se van tanto a fondo en estos temas porque cuando se hace un proyecto nombran a una junta para realizar las cotizaciones, ellos evalúan, o sea, ponen a expertos en el tema
y ellos escogen lo que más lo que más le favorece al Estado, como decía la ley. En cambio, en el sector privado, la SAT encuentra hallazgos y todo ese tema porque que yo sobrevalúe un saco de cemento, eso es evasión de impuestos. Y eso conlleva a multas y todo este tema, ¿verdad? Porque yo estoy inflando mis gastos para poder pagar menos impuestos. Por eso es que en el sector privado es más, tal vez no es más fácil, sino que es más visto que en el sector público, ya que en el público, como bien dicen todos los compañeros, hay un presupuesto y tienen la mala práctica de decir, bueno, si nos asignaron esto es lo que hay que gastar. Y yo, en una de las prácticas que hemos tenido, encontramos uno de los hallazgos que teníamos era que para gastar el presupuesto compraron computadoras en mayo y luego como 3 meses después cambiaron las mismas computadoras para poder para poder gastar el presupuesto que tenían para el ministerio, ¿verdad? Para el ministerio, creo que era para una municipalidad, no recuerdo muy bien. Entonces, por eso es que, y nadie se da cuenta de eso porque al final son presupuestos que ya ellos tienen la mala práctica de decir, bueno, si no nos los gastamos el otro año nos toca menos. Esa es mi opinión. También, Muchas licenciado, gracias, Sergio. agregar algo, el control interno de una entidad privada es diferente al control interno que tiene la entidad gubernamental y los marcos legislativos también son totalmente diferentes. La fiabilidad y la transparencia de cada uno son totalmente diferentes. Pero vean ustedes, traigo esto a colación, traigo esto a discusión del momento, porque ustedes y yo somos críticos de la corrupción. Yo los escucho a ustedes y nos quejamos y reclamamos y exigimos, pero vean en todo esto, en todo este proceso, siempre está presente un auditor. ¿Por qué yo tanto llamo la atención de ustedes en el concepto de ética? Y hoy lo abordó Edwin. No solo se trata de hablar, de gritar a los 4 vientos que debemos de ser honestos, debemos de ser honrados, debemos de cumplir con las normas que hacen de nuestra profesión algo sagrado. Pero si ustedes se dan cuenta, un auditor no debe de ser complaciente. Si es crítico de la corrupción, él es el primero en ser llamado a dar muestras de su calidad como persona y como profesional. Si bien es cierto, una auditoría gubernamental puede evidenciar un gasto razonable o correcto sobre los fondos que tiene una entidad, una institución, si esa auditoría refleja honestidad, ¿por qué siempre decimos que los funcionarios públicos son corruptos? Al hacerles una revisión, resulta ser que los informes de los auditores no revelan hallazgos y les decimos corruptos. Se va la SAT, porque la SAT tiene esa facultad de cruzar información. La SAT verifica y tiene la autoridad y tiene la facultad de poder auditar y cruzar información. Ve que una escuela X se dice que fue construida con 6,000 quintales de cemento, pero al requerir el análisis de un experto en construcción o ingeniero, dice, no, mire, esto, lo más que se llevó en hierro fueron tantos quintales, y en quintales de cemento se llevó 3,000. Y los otros 3,000 hubiesen alcanzado para construir una escuela.
pero resulta ser que el alcalde municipal tiene una casa muy bonita y con el salario que tiene, muy probablemente no la hubiera construido en 50 años. ¿Hacia dónde dirijo yo la vista? Para que haya corrupción, tiene que haber un corruptor y un corrompido. No lo olviden, porque si solo apuntamos el dedo hacia un lado, estamos exonerando a los otros. Y aquí tienen que haber dos responsables. Y quizá un tercero por no investigar. O sea, es fácil ser críticos, es fácil hacer señalamientos, pero cuando nos corresponde desempeñar con honestidad nuestro papel, decimos que las cosas están correctas. ¿Cómo podemos construir un país hablando de honestidad si nosotros somos muchas veces partícipes de eso? ¿Qué hacer? Bueno, mire, yo encontré estos hallazgos. Usted no puede verme a mí la cara de tonto, esa escuela como... Mire, ya hicimos pedimos a un experto en construcción que nos indicara, y ahí no hay 600. Al hacer ese cruce de información, la SAT solo señala al corruptor, porque él tendrá que pagar. Ese constructor debe de pagar lo que le dio al otro, al corrompido. Vean ustedes siempre a los dos lados, con honestidad, con responsabilidad, y también véanlo y actúenlo bajo las premisas también de su propia seguridad. Plasmen en un informe que de acuerdo a su criterio no hay coincidencia entre los gastos efectuados y el material que se utilizó. Ahí lo están diciendo. A usted no les consta que él recibió ni si desvió. Sencillamente con esas palabritas ustedes están siendo lo más honestos. Porque si ustedes hacen señalamientos sin tener pruebas contundentes, entonces están difamando, están en alguna manera incurriendo en una calumnia que es un delito. Pero díganlo con honestidad, ¿qué no les parece en un informe? Si empezamos por ser nosotros honestos en nuestros informes, los demás se van a cuidar. Probablemente desarrollen otras tácticas más especiales, pero los vamos a descubrir. Yo lo que veo y lo que pretendo es que la teoría no sea la que acaparemos en mayor cantidad, sino la capacidad de tener un sentido que sea un despertar, una lógica, un sentido común, que ya vimos que es el menos común de los sentidos, para que nadie nos vea el rostro de tontitos. Somos profesionales y tenemos que demostrarlo. Cuando algo no nos parezca, podemos decirlo con la mayor diplomacia posible. Mire, no hay coincidencia entre el gasto y la cantidad que aparece acá. Para mí, o sea, que hay un hallazgo. Explíquelo usted. Recuérdese que a quien se le encuentre un hallazgo tiene de que demostrar que yo estoy equivocado. Ustedes no lo están acusando. Ustedes están sencillamente diciendo que de acuerdo a lo que ven, a lo que evalúan, a lo que examinan, eso no concuerda. Óiganlo bien. Estamos tratando de que a través de opiniones y criterios, y ustedes lo han dicho muy bien en hilo, encontremos las razones de la no concordancia, no coincidencia entre las cosas. No pierdan nunca tampoco la buena fe y no pierdan nunca la confianza, porque hay gente honesta que puede por una actitud negativa nuestra ser objeto de algún tipo de censura.
Desarrollen su sentido común, hay que aprender la teoría, pero que nadie vea que somos ilusos, neófitos y mucho menos partícipes de algo que no es correcto. Agradezco la participación de los que intervinieron con esas peligrosas opiniones. Muy bien, le damos la palabra a nuestro segundo expositor, el distinguido amigo Alex Estuardo Hernández Cas. Ya pasó Jesús Marroquín, ¿verdad? Don Jesús. No, le corresponde a don Jesús Marroquín. No es Jesús Lic. Josué. Ya le estaba cambiando nombre, amigo Josué, perdóneme. Buenas noches. No es ofensivo para nadie, así que me disculpo por el nombre. Vamos a ver, don Josué. No hay pena. Solo vamos a esperar de que me ayuden a presentar. Muy bien. No sé si logra ver la presentación. Sí, se ve, compañero. Ok, buenas noches tengan cada uno y licenciados. Nosotros somos el grupo número 3 y nos tocó ¿es o no es totalmente objetiva la información contable? Siguiente, por favor. Pues los expositores vamos a ser mi persona, Carol Briarán, José Sánchez, Wilber Avendaño y Jairo de Paz. Iniciamos. La confianza en la contabilidad se puede explicar en la medida en que las personas consideran que la información es objetiva, porque la contaduría es una profesión regulada y por ende en el proceso contable necesariamente se debe amparar la normatividad para reconocer, medir y revelar las transacciones. Además, como gran parte de la población percibe a la contabilidad como una disciplina como bases de métodos cuantitativos y por ende es exacta y verificable. El concepto de objetividad es la cualidad de lo objetivo de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o considere, por lo que se entiende como aquello que existe independientemente del pensamiento del individuo que lo observa. La objetividad en términos contables es la evidencia que sirve de respaldo en el registro de la variación patrimonial. Puede estar constituida por documentos mercantiles convencionales o por hechos no necesariamente documentados, caracterizado por cierto grado de certidumbre, como es la variación del tipo de cambio de una moneda extranjera de una fecha a otra y demás variaciones que por su naturaleza afecten la veracidad en los estados financieros. El concepto de objetividad contable consiste en evaluar las actividades económicas y financieras en que participa la empresa. Deben registrarse las operaciones en el momento que se tenga sustento de que ésta ocurrió y cuando exista certeza de su valor. Gracias. Buenas noches, licenciados y compañeros. Pues yo voy a seguir con lo que es la importancia de la información objetiva. Siguiente, por favor, compañera. Bueno, todos tenemos la incógnita que por qué es importante la información objetiva en la contabilidad. Partiendo de la naturaleza y definiciones que nos dio nuestro anterior compañero, decimos que es importante porque la información financiera se debe de presentar de una evidencia verificable, tiene que tener una interpretación veraz y oportuna, tiene que tener una seguridad de información fiable y uniforme. Bueno, como estábamos platicando hace rato del tema anterior, del anterior grupo, ¿verdad? Creo que todos tenemos que ser íntegros
en lo que es la presentación de la información. A esto se refiere la objetividad, ya que son cifras razonables las que nosotros vamos a presentar. Un ejemplo les puedo dar cuando a un contador le piden información financiera y la presentamos, ¿verdad?, ante una gerencia o ante una junta directiva, ¿verdad? Y exponemos que en ese resultado, pues los impuestos se incrementaron, ¿verdad?, los que tienen que pagar. Sin embargo, cuando ahí sí que la respuesta a los que nosotros les estamos presentando, pues es razonable y dicen, bueno, eso vamos a pagar, excelente, ¿verdad? Pero lamentablemente y conscientemente eso no se da acá, sino que a veces nos piden el mentado maquillaje de los estados financieros para pagar menos impuestos, ¿verdad? Y ahí es donde relacionamos y donde ahí sí que nosotros como profesionales tenemos que tener muy presente nuestro código de ética. Y en vez de decir o cambiar los estados financieros, pues dar muchas estrategias para poder ahí sí que acoplarlos y poder tener mejores resultados, ¿verdad? Sin embargo, la objetividad también entra como un principio de contabilidad generalmente aceptado. Y pues en conclusión, en la siguiente presentación, pues concluimos que es importante porque es basada en evidencia que respalda el registro de la variación patrimonial, ayudando a la toma de decisiones financieras. Esto ayuda a los inversionistas a evaluar el riesgo y la ganancia que podrían esperar por su inversión. Tenemos que tener presente nosotros que en esos, tenemos que tener presente que aparte de que nosotros damos una opinión en nuestro informe, dictaminamos y certificamos esas operaciones y todo lo que hayamos evaluado de una forma en que esto va a ayudar a la toma de decisiones, en que esas opiniones no tengan ahí sí que perjuicios o intereses de terceros, ¿verdad? Porque esto ya cambiaría la naturaleza de una objetividad contable. Y pues para seguir con el tema, pues voy a dejar a mi siguiente compañero para que él exprese sus otros temas. Gracias. Gracias, Carol. Buenas noches, licenciados y compañeros. Mi nombre es Alfredo Sánchez. Yo les voy a hablar lo que es el propósito de la objetividad de la contabilidad y los usuarios de la información contable. Siguiente diapositiva, por favor. El propósito de la objetividad de la contabilidad se basa en la dependencia de la evidencia verificable durante la medición de los resultados financieros que hace posible comparar más de un periodo o más de una empresa. Esto es posible si solo si la información presentada en los estados financieros es objetiva. Lo que queremos decir con eso es que los estados financieros deben proporcionar la seguridad de que los datos son fiables y son uniformes para poder llevar la objetividad de la contabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Los usuarios de la información contable lo podemos tomar como los directivos de la empresa, asesores, socios, inversionistas, proveedores, entidades financieras, entidades de control estatal, empleados. Estos usuarios, todos los que mencionamos en estos detalles, deben tener un cierto conocimiento de la información financiera, según sean los intereses, obviamente, de cada uno. Obviamente, los proveedores van a pedir información para darnos algún crédito, las entidades financieras de los estados financieros, obviamente, para también proporcionarnos algún préstamo, para poder hacer alguna inversión. Obviamente, toda esta información es necesaria que la podamos compartir, no a veces de una forma detallada o no, pero siempre tiene que tener los números confiables para que estos usuarios tengan la debida capacidad, por decirlo así, de poder entender nuestra información y poder darnos alguna viabilidad para el buen funcionamiento de todo esto lo que necesitamos. Gracias. Te dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas noches, compañeros. Yo les hablaré de los requisitos y cualidades para considerar a la información contable como objetiva. Siguiente, por favor.
Los requisitos: conocer y mostrar los recursos controlados por un ente económico. La información contable objetiva tiende a darnos estos resultados, ¿verdad? A conocer qué recursos posee nuestra empresa o nuestra entidad, en todo caso, para que los directivos puedan tomar sus decisiones. Predecir flujos de efectivo. Los flujos de efectivo son, como todos sabemos, importantes para medir el nivel de liquidez de la empresa y dar así prioridad a los pagos que sean necesarios. Apoyar a administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios. Como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, es importante que la información sea objetiva para la toma de decisiones de los directivos, puesto que si esta es errónea o tiene datos incorrectos, la dirección va a tomar decisiones incorrectas y por tanto va a llevar a la empresa a un camino equivocado. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. Como mencionó mi compañero Alfredo, es importante que todos los usuarios de la información tengan este dato correcto, debido a que si la empresa presenta algún informe incorrecto, la toma de decisiones sobre esto puede llevar a un nivel de endeudamiento mayor al que se puede adquirir, o que los proveedores no nos quieran dar créditos para los pagos siguientes. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico. Como todos sabemos, la mayoría de las empresas son manejadas por un administrador y no realmente por los accionistas. Esto quiere decir que si la empresa va por mal rumbo, por lo general el que lo van a culpar es el administrador, ¿verdad? Él va a tener la culpa de que los flujos sean malos, de que la empresa vaya por un rumbo a quiebra o que tenga peligro de continuidad. Entonces, esta información tiene que ser muy objetiva para que el administrador sepa qué le va a decir al socio y el socio qué decisiones va a tomar en base a lo que el administrador le comente. Siguiente, por favor. Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. Esto es importantísimo debido a que tiene que tener el control económico en todo momento. No podemos decir, hoy vamos a hacer esto y mañana ya no lo hacemos porque calculamos mal. Eso no existe en una empresa. La empresa tiene que tener claros sus objetivos y saber hacia dónde va, porque si no lo sabe, entonces solo va a cometer un error tras otro y puede llevar a, como he dicho anteriormente, a que se tenga un riesgo de continuidad. Fundamental la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. Importante para que SAT, como lo mencionaban anteriormente en la charla que teníamos, esté satisfecha con lo que le estamos presentando. No tener auditorías tan rigurosas, saber que todo lo que tenemos que presentar tiene una base y que esa base tiene que estar bien presentada. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional. Esto es más en empresas del sector público. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, los presupuestos se van en un nivel estadístico de porcentajes. Entre más porcentaje tiene, más presupuesto le asignan. Entonces, obviamente las empresas necesitan, en el sector público necesitan gastar los ministerios para que el siguiente año les asignen esa cantidad o una mayor. Contribuir a la elaboración del beneficio e impacto social de la actividad económica de la comunidad. Importante, la mayoría de las empresas deberían de poder devolverle algo a la comunidad donde están, no solo afectarla, como es el caso de algunas en Sololá, ¿verdad? Que destruyen el lago de Atitlán. Realmente no están ayudando en nada, solo están afectando. Es cierto que producen empleos, pero a la larga la destrucción del lago va a ser peor para la economía informal, ¿verdad? Siguiente, por favor. Las cualidades. Tiene que ser comprensible y útil. Comprensible para todos los usuarios. Sea un contador público de auditor, sea un abogado, sea un arquitecto, cualquiera persona tiene que saber qué está leyendo, qué se le está informando. Útil porque tiene que ser para todos los, como he dicho, para todos los usuarios. Comparable porque la información contable siempre va a ser comparable con años anteriores para medir el rendimiento actual. Y pertinente porque tiene que estar lista en el momento que los usuarios la soliciten, ¿verdad? Eso sería todo, compañeros. Los dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas noches. Gracias, Wilber. Buenas noches, licenciados, compañeros. Mi nombre es Jairo Mariel de Paz Ramos. Me identifico con el número de carnet del 2010-10672. Eso habla un poco sobre las contradicciones.
No todos los contadores o las personas encargadas de realizar contabilidad tienen la importancia necesaria. Esto quiere decir que no todos somos objetivos al momento de realizar contabilidad, debido a que trabajan por cierta forma mecánicamente, más no están razonando en diferentes situaciones cuando ingresan la información a la contabilidad, a los sistemas, ¿verdad? Trabajan de una forma mecanizada. Esto conlleva tomar decisiones equivocadas o el uso de prácticas desleales, las que impactan en el sistema contable, provocando reparos materiales al momento de una auditoría externa, o tergiversando en la toma de decisiones de los responsables del gobierno de una empresa. Siguiente, por favor. Al presentar datos incorrectos en la contabilidad o datos incorrectos en los estados financieros con incorrecciones materiales, la gerencia encargada del gobierno podría llevar a la empresa a tener un peligro de negocio en marcha por una intervención, o por decirlo así, una quiebra, ¿verdad? Para esto, la importancia de que la contabilidad sea objetiva y honesta ante todo, y poder ingresar los datos a los sistemas de una forma leal según los principios de contabilidad generalmente aceptados. Siguiente, por favor. Políticas. Si no son interpretadas con honestidad, la contabilidad no será razonable y clara para entregar información fiel a los diferentes funcionarios de la empresa cuando así lo soliciten, y así ellos puedan tomar las mejores decisiones en una institución, porque para todos es sabido que los funcionarios de la empresa se basan en los estados financieros. Esto quiere decir que el trabajo que el contador hace desde el primer momento que hasta rotular libros es muy importante, ¿verdad? Al momento de que la contabilidad sea objetiva. Siguiente, por favor. La información contable debe gozar de credibilidad, es decir, debe tener intrínseco la honestidad de todo el equipo contable, porque tiene la capacidad de influir en la toma de decisiones a los responsables del gobierno, logrando una rentabilidad para la empresa, pudiendo invertir en nuevos proyectos basados en los números de los estados financieros. Siguiente, por favor. La contabilidad hoy en día incorpora un 95% en la tecnología expresada en poder de simplificación. Esto se fundamenta en parámetros a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Las empresas se vieron forzadas a la resiliencia, ya que de emergencia realizaron un plan de contingencia para que la contabilidad se lleve de una forma remota y digital. Llevándose la contabilidad de una forma remota y digital desde nuestras casas, y los auxiliares de contabilidad y los contadores trabajan desde casa, es importante que los valores morales y sobre todo la honestidad estén más presentes, porque esto quiere decir que se está trabajando desde casa y se tiene que tomar de una manera correcta los tiempos de respuesta para cada proceso contable, ¿verdad? Hay personas que, porque están trabajando desde casa y no tienen un monitoreo constante, no le invierten el 100% del tiempo laboral a realizar la tarea de contabilidad, poniendo al día todo casi que a los últimos días del cierre. Entonces esto genera que la información presente algunas diferencias, y no puede hacer lo más fiel posible la información presentada en los estados financieros. Siguiente, por favor. Cabe mencionar que las empresas pueden utilizar información contable para crear una idea errada en su situación financiera o la toma de decisiones. Las decisiones de los administradores acerca de las actividades financieras, de inversión y operativas afectan el riesgo y la ganancia de los inversionistas de una organización, porque es necesario no solo tomar información para nuevas inversiones, no solo de los estados financieros, sino que hacer una evaluación de proyectos siempre, ¿verdad? Entonces, esto puede ser un riesgo a errores a revisar datos de contabilidad. El siguiente, por favor. Eso sería todo del grupo 3, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, compañeros. Muchas gracias, Jairo.
Me agradó bastante, digamos, la exposición porque casi asociaron la teoría con la práctica y eso me gusta porque a veces uno solo habla de teoría, pero no lo asocia a la práctica. Ustedes hablaron de la objetividad. Oigan bien, decir que uno es honrado es lo más fácil. Que se lo crean es diferente. Yo creo que nadie necesita decir o gritar a los cuatro vientos que es honrado. Lo demuestra con su quehacer, con su trabajo, con su forma de ser, porque el ejemplo es el que arrastra. Podemos decir cualquier cosa, pero nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros subalternos van a decir de nosotros por lo que ellos vean que hacemos nosotros. Vean bien, fíjense en la etapa en la que ustedes se encuentran. Ahorita ustedes entre sus amigos son alegres, chistosos, tienen todo, lo que tiene un estudiante zancalista. Pero va a haber un momento en que la actitud de ustedes tiene que cambiar, porque no pueden seguir siendo así con quienes van a ver el ejemplo que ustedes dan, ¿sí? Podrán tener esa actitud con un amigo, pero si quieren hacerse dignos de respeto, dignos de admiración, dignos de ser quienes realmente son, deben de ejemplificar el tipo de personalidad que tienen, porque desde el que barre en la oficina hasta el que está hasta arriba, lo observa siempre y todos los días a uno. Cuando alguien se expresa de uno, ese es un buen hombre, esa es una señora, es una dama, es una gran profesional. Ahí lo ha dicho todo, pero cuando se expresa, ese se presta, y a uno no está en una posición privilegiada. Eso solo lo pueden cuidar ustedes y nadie más. Cuando yo les he hablado aquí, les he dicho, miren, nosotros vamos a aprender cultura general, yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden un poquitito, pero hay cosas que nacen en ustedes. Siempre lo voy a decir, hay cosas que no enseña el maestro, que no enseña la universidad, que no enseña la academia, porque ustedes autodidácticamente lo sacan. Cuando ustedes son capaces de explorar en sus adentros las enormes capacidades que tienen. Y eso es lo que tengan presente, quiero que tengan presente siempre. No anden pronunciando, es que yo soy honrado, es que yo no tienen que decirlo, porque tienden más a ser mentirosos, farsantes o fanfarrones. Ejemplifiquen, den muestra de la calidad de persona que son con sus actos. Esa es la mejor manera de tener una carta de presentación profesional. Y vamos a ver, como hablaron de objetividad y es un tema precioso, yo solo voy a formular una pregunta que no siempre pido que la respondan como que si fuera examen, sino según la apreciación de ustedes. Y no se la hago a alguien en particular, sino que la hago para que aporten un poquitito de lo que ustedes saben. Vamos a ver. ¿Qué no se debe de hacer en los libros de contabilidad? Solo una cosa. No digan todos los, sino ¿qué no se debe hacer? ¿Alguien sabe qué no se debe hacer en los libros de contabilidad? Alterar la información, licenciado. Muy bien, Rolando. Correcto. ¿Alguien más? Alterar la información, dijo Rolando. ¿Qué otra cosa no se debe de hacer? Omitir también información. Correcto, muy bien. ¿Algo más? Hay un montón de cosas, pero yo quiero que vayan de una en una para que todos vayamos. No alterar la información, no omitir información. ¿Qué otra cosa? Tenerlos al día, licenciado. Esa es una responsabilidad. O sea, no dejar de tener al día la información, correcto. ¿Qué más? Objetividad. Estamos hablando
No llevar doble información, licenciado. Pues sí, es correcto. No debe de hacerse. ¿Qué más? ¿Por qué cuando le piden a uno una firma en un documento, le dicen, mire, después del punto, tiene usted que firmar? Que la información sea fiable. Correcto. Pero oiga bien, le dije que no se debe de hacer. ¿Qué sería lo contrario ahí? Que la información que se presente sea incorrecta. ¿Sí? ¿Qué algo más no debe de hacerse en los libros de contabilidad? Firmar algún documento sin revisarlo antes. ¿Perdón? Firmar algún documento o estado financiero sin haberlo revisado. Correcto. Entonces, eso no debe de hacerse. Dejar ¿Se pueden espacios saltar? ¿Correcto? ¿Se pueden saltar las hojas? No, ¿Deben de ir foliadas? sí, ¿Deben de contener la fecha? también. Ajá. ¿Qué más no debe de hacerse? Ustedes van a ser los maestros. Borrar o tacharlo, tienen que estar. Correcto. Menos se puede hacer eso. Claro que sí. Nunca debe de hacerse. ¿Qué otra cosa creen ustedes que podría dar margen a que pueda ser alterado un libro de contabilidad? Manipular la inflación, Lee. Bueno, sí. Pero, ¿qué permitiría que pueda alterarse una cantidad? Tal vez no tener los libros impresos. O cuando los transcriben no con lápiz, licenciado, no con lapicero. Cuando la información... ¿Da margen a duda eso? Sí. Sí, no debe de hacerse. Es que no debe de hacerse nada que genere en la mente de quien va a revisar eso, porque ustedes van a revisar, vamos a revisar, ¿por qué dejó este espacio? No deben de dejarse espacios vacíos porque dan margen a que haya alguna alteración. ¿Puede agarrarse un borrador y hacer eso? No debe de tener raspaduras un libro de contabilidad, porque si ustedes lo ven, lo que dicen es lo que yo hice ahorita. Pues, me equivoqué, pues es humano, pero justamente ahí se equivocó, se pudo haber equivocado esta vez, pero ahí se equivocó, donde está la clave de la información. ¿Se pueden hacer correcciones en los asientos? No oí. Sí se puede, licenciado, pero hay que dejar la evidencia de las correcciones. Eso es diferente, porque entonces lo que usted está haciendo es otro sí, o está corrigiendo una información, pero bajo su responsabilidad y con el respaldo debido, porque de todas maneras van a decir, y no les va a gustar que digan eso de ustedes. Hay cosas que no deben de hacerse en los libros de contabilidad. Y no sé si ya hice esta pregunta, pero lo voy a volver a hacer. ¿Dónde deben presentarse para su exhibición los libros de contabilidad? Licenciado, para ser más específico, presentarse hacia alguna entidad o algo por el estilo. ¿Quién lo debe presentar?
que no, la verdad que no le entendí muy bien la pregunta. La pregunta es, ¿en qué lugares se deben de presentar los libros de contabilidad? Porque oigan esto, los libros de contabilidad son secretos. No pueden estar a la vista de cualquier persona que quiera ver. Si no, verifiquen el artículo 42 del Código de Comercio. Ahí está el famoso secreto de la contabilidad. No puede ponerse a la vista de todos. Estos deben estar en resguardo de la empresa y solo se presentan a las entidades que las soliciten, en este caso la Superintendencia de Administración Tributaria. Porque está facultada. Exacto. Si lo pidiera un contribuyente en un juicio, esa autorización la tiene que dar un juez. De lo contrario, y tiene que comparecer el representante legal y el contador público y auditor, porque esos están bajo la responsabilidad de cualquiera de ustedes. La información que de ahí se fugue, ustedes la dieron y nadie más. Por eso es que deben de estar con candadito. No, un libro de contabilidad uno aquí camina. No. Hay que darle respeto a las cosas que lo tienen, porque en ellos está resguardada, como ustedes lo han dicho, con objetividad, la información que respalda los estados de la entidad. Es increíble, pero hay cosas que por la confianza o por la calidad profesional nuestra están a nuestro resguardo y no deben de ponerse a la vista de cualquiera. Y eso ustedes en alguna medida son los responsables de ello. Muy bien, felicito a los grupos expositores y vamos a escuchar la opinión versada de nuestro profesor sobre qué le parecieron los grupos. Muchas gracias, licenciado. Pues sí, los equipos muy acertados con las presentaciones del día de hoy. El equipo número 5, al mencionar de las ISAI GT, las ISAI, si pueden observar, al igual que las NIPAI para la auditoría interna y las mías de auditoría externa, siempre parten de estos principios de objetividad, de tener escepticismo profesional, tener esta independencia, porque tanto como principios también son características fundamentales de los auditores. No podemos pues, desarrollar auditorías haciendo caso omiso de estos principios, y pues muy acertadas sus apreciaciones. Y el equipo 3, pues me gustó bastante las razones y los planteamientos que nos pudieron pues expresar, sobre los cuales pues, fundamentaron la conclusión de por qué es objetiva la contabilidad. Para ambos grupos pues muy acertadas sus apreciaciones, y continúen así con esta calidad de trabajo. Muchas gracias, licenciado. Tuvimos buenos maestros el día de hoy. Felicitaciones, jovencitos, y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Cumplan con los protocolos de seguridad, cuídense. Su familia también depende de ustedes. Nada de parrandas por el momento. Que la pasen muy bien. Feliz noche a todos. Gracias, Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Yo, Berta María. Buenas noches, Rick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.